Buenas tardes, queridos hermanos, otra vez aquí teniendo otra charla más de Semana Santa. Bueno, ya sabemos que esta Semana Mayor pues es reflexión, es meditación, es estar caminando con Cristo, haciendo lo que el Cirineo, apoyarlo en la cruz. Pero ya dije ayer que cómo renueva todas las cosas. Ahí de repente se me chispotea algo y luego lo corrijo porque no tengo yo ahorita un programa para corregir aquí directamente, pero ya posteriormente lo voy a adquirir. Lo pongo a veces en un comentario. Ayer decía el sexto día descanso, no, es el séptimo día. Al sexto día hizo al hombre y su esposa. Él al sexto día se hace un hombre nuevo, es el nuevo Adán, Cristo, y el sexto día le abren la costilla. Y esta vez vamos a hablar de la virginidad en Dios y en Cristo. Pues bueno, Dios omnipotente y omnisciente, lo que sabemos es espíritu puro. Entonces, nadie lo ha tocado. Imagínense si hasta Moisés, que estuvo charlando con él, dice, no me puedes ver, no me puedes ver. Mucho menos tocarlo, imagínate, dice, si me ves te mueres. En el Yom Kippur, en el cara a cara, hablaba, pero no lo veían. Dios bajaba en una nube, pero no lo veían. Entonces Él es intocable. Virginalmente es puro, puro. Y de esto voy a poner ejemplos muy sencillos, muy poquitos, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver la virginidad de cuando anuncia que va a venir un Mesías, dice, y la Virgen va a tener a su niño, va a tener a Emmanuel, pero seguirá siendo virgen, la Almaj. Entonces, nadie puede tocar a esa mujer porque es de Dios, le pertenece a Dios. Lo que no entienden muchas personas, que lo de Dios no se toca. Si simplemente cuando y mandó a hacer el arca para estar él allí adentro y hablando al pueblo, nadie podía tocar el arca, porque acuérdense, pertenecía a Dios, y nada más por los travesaños podían llevarla, y la cargaban unos sacerdotes especialmente, inclusive una vez la cargaron en carreta, que es cuando murió este sobrino de Moisés. Vemos que entonces a él le gusta que lo que sea de Dios sea puro, virginal. E inclusive, cuando antes, este es un detalle muy bonito, cuando alguna pieza del templo se gastaba, se rompía de cualquier cosa, cualquiera, o de la tienda del encuentro, como les decía, toquera donde se encontraba el cara a cara, ya sea de la tienda o posteriormente del templo, lo iban a llevar y lo enterraban 3 metros bajo tierra, porque ya había estado el Espíritu de Dios en presencia de eso. Era sagrado, se hacían reliquias, pero nadie sabía dónde se iba a enterrar. Iban dos a enterrarlo y nadie sabía, porque nadie podía después profanar eso que fue de Dios. Vemos que, como les decía, en Isaías 7:14, dice que la doncella tiene un hijo, pero es doncella. Entonces, él escoge a una persona completamente limpia, porque de Dios no puede venir el pecado. O sea, lo que muchos se equivocan y no pueden razonar es que si María hubiera tenido un pecado, Dios en ese momento no hubiera nacido de ella, porque vendría con pecado. Entonces la misma escritura dice que no tenía pecado, por lo tanto
el árbol se conoce por el fruto, no tenía pecado. Esta muchachita no tenía pecado, era alma, estaba comprometida, estaba destinada en el templo. Y bueno, virginalmente. A su vez, cuando María queda embarazada, el único que la toca es el Espíritu Santo. Por eso dice la letanía, esposa del Espíritu Santo, porque solamente el esposo puede preñar a la mujer. Sí, entonces la preña. Virginalmente la preña. Y el parto tiene que ser virginal, por eso decimos el parto virginal de María. ¿Por qué? Porque no puede ser tocada. Tiene que permanecer virgen. Está escrito que tendría que permanecer virgen. Y posteriormente, San José, por eso él sabiendo que él era un anahuín, sabiendo que era de Dios, no la podía tocar. Por eso esos que dicen que la tocó San José son depravados. O sea, la verdad son gente que ven todo como aquí, como el ser humano, que parecen así, de gente que nomás está tratando de ver a la mujer, ¿no? ¿Verdad? Digo, todos vemos a las mujeres, pero hay unos que sí se pasan, como estos que piensan que María fue esposa de José. Son depravados mentales. Entonces, eso es virgen para Dios, es lo virgen, lo virginal, lo no tocado, lo no tocable. Después vemos, después del parto, les voy a poner otro ejemplo. Miren, las escrituras dicen que había un burrito que no había sido montado. Hay muchas historias de este burrito, ¿verdad? Que pues inclusive entrando a Jerusalén el burrito iba muy contento porque pensaba que le estaban haciendo a él los honores. En sí realmente son pues historias que la gente lo toma como para una reflexión, pero en realidad este burrito no había sido montado, no había sido tocado para lo que era en ese tiempo la carga. Y miren que Jesús entra a Jerusalén por medio del burrito, pero como entraban, como se ungían a los reyes. Acuérdense que Mesías significa el ungido, Mesías. El crisma es el aceite con el que nos ungen a nosotros, por eso somos cristianos. El cristiano no es el que dice yo soy cristiano y acepto a Dios nada más así. No, el cristiano tiene que nacer, ¿verdad? Tiene que nacer. Y entonces, primero uno muere y luego resucita. Por eso el cristiano renace. Ahora, en ese momento, cuando entra Jesús, entra por una puerta que se llama la puerta, cuando entra él a Jerusalén por primera vez, entra por la puerta de los primogénitos, así se llama, la puerta de los primogénitos. ¿Por qué? Porque ahí es donde entraban los cabritos para que fueran a sacrificarse. Inclusive el valor del cabrito que vendían en el templo era de 30 monedas. Vamos a ver cuánto recibió Judas. Pónganse a pensar y verán cómo está todo bien planeado en esta fin de semana. Entonces vemos que el burrito también no era tocado virginalmente. Vemos que Jesús es llevado ante Pilatos y Pilatos lo sentencia a la crucifixión, porque los judíos no podían sentenciar. Acuérdense el mandato, no matarás. Entonces mejor que se aviente la bronca a otro por nosotros. Ellos pensaron así. Lo que no estaban bien entendiendo es que era un ritual. Y el sumo sacerdote tenía que estar presente. Si se fijan, el sumo sacerdote le hace que diga el nombre de Jesús en el templo, que si es hijo de Dios. Ahí es donde se pronuncia el nombre de Dios en el templo. Y el sumo sacerdote tiene que estar presente en todos los actos.
porque es como el cara a cara. Acuérdense lo que les decía, ahora que veamos esto tan bonito. Y se va a la crucifixión. Bueno, las cruces donde sacrificaban a los maleantes, por eso decía que la cruz era maldita, porque ahí crucificaban a los rateros, violadores, asesinos, etcétera, etcétera. Entonces los dejaban ahí y los dejaban como un espectacular, ¿verdad? Se han visto los espectaculares a un lado de las carreteras para que los vea la gente y vean qué está pasando. Igual los dejaban ellos a los caminos para que los asesinos o rateros o violadores vieran que ese les iba a pasar. Es un ejemplo para que no lo hicieran. Entonces rehusaban las cruces. Las cruces las volvían a usar, bajaban pedazos de gente porque los dejaban antes hasta que se deshacieran. Se deshicieran los animales, se los comían la carroña. Entonces aquí ya vemos que en el Calvario, en lugar de la calavera de Adán, en ese montecito, ya había dos cruces que estaban destinadas para lo que conocemos estos dos ladrones, el bueno y el malo, que el Imasigesta supuestamente así. El ladrón bueno y el ladrón malo. Pero faltaba una cruz, porque no estaba prevenido. Entonces tiene que ser una cruz nueva. Nueva. Volvemos a todo virginal, que nadie la toca. Nadie la ha tocado. Entonces la hacen. La hacen y es una cruz nueva. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, cuando va caminando a la cruz, va con la cruz, Él realmente está haciendo la voluntad del Padre esta semana. Y todo se va cumpliendo poco a poco, como es toda la Escritura. Toda la Escritura. Ese día les decía yo que se hace el hombre nuevo, y en la cruz es la esposa. Brota de ahí, brota la esposa, aunque después llega el Espíritu Santo, pero ya está la iglesia, y ahí se santifica la iglesia. Ahí se santifica. Porque ya está la iglesia, va brotando. ¿Por qué? Porque Él está, este jueves santo, que es el día del sacerdote, para que le den una felicitación al sacerdote, donde ordena a los sacerdotes. O sea, está creando la iglesia, y luego de su costado brota sangre y agua, que está creando el nuevo Adán, está creando todo nuevamente. Acuérdense, yo hago nuevo todas las cosas, dice. Otra cosa también es que los entierros normalmente eran en cuevas, y había muchas personas, hacían como mausoleos, y muchos ya tenían sus cuevas destinadas un poco especial, porque traían una tradición tipo como egipcio, ¿verdad? Que hacían tus tumbas y las hacían especiales muchos. El caso de Jesús, le otorgan una cueva especial que no había sido utilizada por nadie más. Nadie. También es virginal. Virginal. Si se fijan, más adelante vemos cuando al Señor Jesús se le aparece a las mujeres, le dicen: no me toques. Todo, ya a partir de entonces Él no puede ser tocado. Hay muchos más momentos de la virginidad en Dios, y cuidado aquellos que se metan con lo que es de Dios, porque con Dios no se juega. El hombre tiene un sentido que se llama sentido común. Sentido común. Si esta gente ve como lo quiere ver como los hombres, pues que vea que al hombre no le gustaría, primero, que le falten el respeto a la esposa, ni a la madre, ni que le digan tantas cosas. Si lo quieren ver como los hombres, imagínense si lo quieren ver como Dios no tendría no sé, su misericordia es mucha, pero su justicia también sobresale. Acuérdense que la misericordia es un amor, es algo que va a decir: ok, hiciste esto, te va
a quitar, ¿verdad? Te va a disminuir la pena, pero su justicia es que lo tienes que cumplir. Porque muchos piensan que justicia y misericordia es lo mismo, y eso no es cierto. ¿Verdad? La justicia se cumple. Acuérdense, Él es el justo juez. Si tú robas, por ejemplo, y te tocan 10 años por el robo, apelas a la misericordia y dice, ok, pues te va a tocar 5, pero vas a tener que estar purgando por 5 años. Entonces, hay justicia, sí, hay misericordia también, pero tienes que pagar. Esa gente que se mete con Dios así, con cosas tan delicadas, pues deberían de pensar en el sentido común, en el sentido común. Yo, la verdad, quisiera yo apelar en vida desde ahorita ya, porque es algo muy fuerte lo que nosotros hacemos y que lo tomamos como un chascarrillo y no es así. Ayer también me decían, ¿tú qué opinas de pues ahorita hay unos que eran predicadores que ahora ya se creen casi papas, que andan atacando la iglesia y otras personas que andan atacando al papa? Pues yo la verdad le digo, si son predicadores que se pongan a predicar la palabra de Dios. Entonces no han entendido nada. Mira, dice la palabra de Dios, Pedro o Jefa, le dice, el demonio ha pedido permiso para que los zarandee, pero ya te dice en general, los zarandee, pero yo he rogado por ti. Entonces Pedro es el primer pater pastor, el primer guía, o sea, Dios ha rogado por el pastor principal, que en este caso es el Papa, y si Él ha rogado por él, nosotros también vamos a rogar por él, porque nos va a zarandear, pero que no saben que ni las puertas del infierno tocarán la iglesia. Mejor hay que llevar el evangelio como debe de ser. Y yo sé que a veces estos predicadores lo hacen por monetizar más, por monetizar. Mi canal no monetiza, pero muchos monetizan, que ya lo ven como una entrada, ya no necesitan ir a dar un tema, porque muchos predicadores inclusive hasta cobran por ir a dar un tema. Dios no te mandó para predicar el evangelio y que cobraras. Entonces, bueno, volviendo a lo de la Semana Mayor, de esto es la virginidad, unos extractos, unos puntos para que después ustedes razonen cuando vean la Biblia y que hable de que únicamente fue tomado ese día. Como ese día fue únicamente el cenáculo en el segundo piso, por primera vez en esa familia se hace el cenáculo arriba en el segundo piso. ¿Por qué? Porque es un altar lo está convirtiendo en un altar. Fíjense, donde va a estar la Eucaristía. Instituye la Eucaristía, el sacerdocio Jesucristo en un altar. Pues hermanos, Dios los bendiga y pues vamos a seguir dándoles puntitos para que disfruten esta Semana Mayor con más gusto, con más reflexión. Dios me los bendiga. Hasta luego.